arribem al moment de la conferència final de la jornada d'avui, de la primera de les dues jornades de l'IT World Edu 9. Per fer-ho donarem pas en breu a la senyora Georgina Vidal, l'adjunta de direcció de l'empresa Penguin Edu. Penguin Edu és una companyia especialitzada en la implantació de xarxes Wi-Fi en escoles conjuntament amb metodologies pedagògiques que permeten una utilització de la tecnologia de manera digna, ètica i moral, expliquen, ajudant tant educadors, pares i alumnes en aquesta missió. Penguin Edu llançarà aquest 2017, l'any en el qual ens trobem i coincidint amb l'IT World Edu, amb aquest esdeveniment que estem vivint tots plegats, el seu projecte de robòtica educativa. Atenció amb la robòtica, que cada vegada més és un dels punts més forts en la tecnologia. Un projecte, aquest de la robòtica educativa, que té com a missió aconseguir crear veritables vocacions de servei de futurs enginyers. Perquè ens ho expliquin, primer us dono pas, amb tots vosaltres, a la senyora Vidal. Endavant, moltes gràcies. Hola. Buenas tardes, soy Georgina Vidal. Bueno, ya os han hecho un pequeño comentario sobre mí. Entonces, os presentaré al ponente que viene hoy. Se llama José Ramón Gamo y yo creo que tenemos mucha suerte. Bueno, yo vengo de educación y creo que la mayoría de gente que está aquí también. Tenemos mucha suerte de poderlo escuchar porque nos dará muchas estrategias y métodos para poder desarrollar... ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale. Para poder desarrollar en el aula métodos de neurodidáctica. No os hago esperar más y... Adelante. Mola, ¿eh? Sí, el rato vamos a estar una horita y casi mejor que nos agrupemos, ¿no? Y así nos pegamos un meneo y vais a entender esto de poner cachondas las amígdalas. Entonces, levantaros y poneros en las dos filas del centro y así no tengo que estar yo haciendo gran panorámica. Los que ya estáis aquí, yo también me menearía, para despertar un poco el coco. Bueno, quedan los valientes, los resistentes y los frikis. Los que tienen colocados a los niños y luego alguno que lo mismo no sabe dónde ir después. Vale, ¿conocéis la historia del sabio que enseñó a hablar a su perro? ¿Habéis oído esta historia alguna vez? Bueno, esta historia en neuroeducación nos parece una historia relevante. Y es la historia de un sabio que enseñó a hablar a su perro. Y estaban en un congreso de sabios y tomándose un cafetito con dos compañeros le comentó que había enseñado a hablar a su perro. Claro, los otros dos flipaban. Y cuando terminó el congreso aquello se había viralizado y todo el mundo se había enterado del acontecimiento de que el tipo había enseñado a hablar al perro. Con lo cual pues le pidieron una demostración empírica. Y quedaron días después para montar un congreso específico para ver cómo el perro había aprendido a hablar. Total, que estaba allí el sabio con su perro y dijo: Toby, ¿le puedes decir algo a los señores? Y Toby movía la colita y pegaba ladriditos. Toby, ¿no te importaría decir algo a los señores? Por lo menos saluda. Y Toby movía la colita y pegaba ladriditos. Entonces, claro, se montó el barullo general, los abucheos, y el sabio les paró y les dijo: vamos a ver, señores, yo he dicho que yo enseñé a hablar a mi perro. Lo que no he dicho es que mi perro haya aprendido a hablar. Bien, y esto os lo digo porque si habéis estado en la conferencia de César por la mañana, una cosa que tenemos claro en neurociencias es que el hecho de aprender es un hecho intrínseco, es decir, no hay ser humano capaz de hacer que otro ser humano aprenda. Nosotros los que enseñamos somos facilitadores, proponedores, guías, estimuladores, motivadores, pero el hecho de aprender es un hecho intrínseco. Si lo pensáis bien, en la experiencia del que está en el aula, verá que exponemos a grupos de 25 niños a las mismas metodologías, los mismos contenidos, con experiencias similares y cada niño aprende una cosa diferente a un ritmo diferente. Es un acto intrínseco. ¿A qué nos dedicamos las personas que nos dedicamos a la docencia? A enseñar. Y la neurodidáctica es recoger la información que aporta la neurociencia y las investigaciones en el ámbito neurocientífico relativas a cómo son los procesos de aprendizaje en el cerebro. Y con esta información tomar decisiones respecto a cómo tenemos que diseñar esos procesos de enseñanza con los niños y qué metodologías son las más idóneas para acompañar y favorecer los procesos naturales de aprendizaje. Como veréis, neurodidáctica no es una metodología. Las metodologías están todas inventadas.
Las metodologías que consideramos desde el ámbito científico útiles para acompañar los procesos naturales de aprendizaje están todas inventadas. Como veréis, nosotros seleccionamos 3 principalmente porque son las que mejor acompañan a estos conocimientos, que es cooperativo, proyectos y gamificación. Y ensamblamos las 3 en este orden, es decir, cooperativo siempre va a estar, proyectos va a estar, pero no siempre, gamificación va a estar, pero no siempre, pero cooperativo siempre va a estar. Y si hay gamificación, va a haber cooperativo y proyectos. Y estas son metodologías que están más que inventadas. Técnicas metodológicas que no son metodologías como tal, como puede ser una Flipped Classroom, pues está inventado. ¿Y esto tiene validez o no tiene validez desde el punto de vista neurocientífico? Son las cosas que nos preguntábamos. Bueno, nosotros partíamos de una situación del ámbito clínico, trabajamos con niños con trastornos del neurodesarrollo, chavales disléxicos, hiperactivos, disfásicos, trastornos del aprendizaje no verbal, es decir, niños que se supone que su síndrome neurológico, la peculiaridad sindrómica que tienen, les provoca dificultades de aprendizaje. Y entrábamos en una crisis personal porque lo que veíamos era que estos chavales, sus peculiaridades neurológicas no generaban dificultad de aprendizaje. Y lo que generaba dificultad de aprendizaje era la necesidad que tenían estos niños de adaptarse al método al que estaban expuestos en los procesos de enseñanza dentro de las escuelas. Y esto es lo que provocaba la dificultad de aprendizaje, porque cuando estos niños trabajaban modificando la metodología o los escenarios a sus peculiaridades neurológicas, no tenían dificultades para aprender. Y llegaban a los mismos contenidos que podían llevar cualquier compañero, porque son niños que no hay una asociación entre su capacidad intelectual, pueden ser más listos o más tontos como todos los demás, con su supuesta dificultad de aprendizaje asociada a un síndrome. Y esto para nosotros fue crítico, porque lo que nos hizo fue indagar si las metodologías que llevamos a cabo dentro de las aulas para llevar los procesos de enseñanza con los chavales tenían base científica, se justificaban desde el punto de vista científico. Y analizábamos lo que entendemos como la escuela enciclopedista. Esta todos la conocéis, clases magistrales, tareas de repetición mecánica, lectura de libro de texto, unidades didácticas planificadas en 15 días, interrumpidas, pasa un año entero y a los 15 días, después de un año, vuelve a dar esa unidad de aprendizaje. Y esto era lo que conocíamos, ¿os suena? ¿Habéis vivido esta escuela? Bien, pues empezamos a descubrir que las clases magistrales es una tecnología, una metodología totalmente ineficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el diseño de una unidad didáctica en 15 días, interrupción de un año entero y volver a retomar un año después, 15 días, no generaba transferencia de la información a las memorias explícitas. Si la información, como veis ahora, como vais a ver, no están ahí, no hay aprendizaje que valga. Se provocaban aprendizajes memorísticos no significativos, lo que daba lugar a lo que llamamos educación bulímica. Un sistema que pivotaba frente a la información y de todo lo que nos invita el currículum pivotaba fundamentalmente frente a la información y el volumen de información, y los niños zampaban información y vomitaban información, sin dejar nutrientes, como vais a ver ahora. Bueno, y esto es un poco lo que nos planteábamos, decíamos, si esta metodología no acompaña, no favorece los procesos naturales de aprendizaje, ¿qué debemos hacer y cuáles son los métodos más idóneos para hacer este acompañamiento? El primer experimento lo hicimos en un colegio de la Sierra de Madrid. Cogimos un grupo aleatorio, era un grupo que ya estaba montado, chavales de cuarto de primaria de este colegio, colegio línea 3. Pedimos permiso a los papás, explicamos cuál iba a ser el proceso que íbamos a llevar a cabo, tanto metodológico como cuál era el experimento y los riesgos del experimento. Y luego el objetivo era presentarles al CDI, al examen que hace la Comunidad de Madrid, externo a los colegios para medir la supuesta calidad educativa. Que era el miedo que tenían todos los papás si estos niños, funcionando, haciendo estas cosas que planteábamos, iban a ser capaces de responder a un método tradicional de evaluación externo al colegio. Bueno, pues el grupo cuando terminó sexto de primaria se presentó al CDI, todos los chavales, teníamos 2 niños hiperactivos, un disléxico y una niña con dificultad específica del lenguaje. Los chavales obtuvieron 1,8 puntos por encima de toda la media de la Comunidad de Madrid. Los niños con dificultad de aprendizaje estaban entre 1,1 y 1,2 por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Y respecto a los grupos control, era línea 3, respecto a los otros 2 grupos, estaban entre 2,2 y 2,4 puntos por encima de los grupos control. El proyecto es Premio Nacional de Educación 2013, me parece que es 2013, se llama Pizarras Abiertas, lo podéis ver, donde utilizábamos la tecnología para llevar a cabo también parte de estos procesos que hacemos con los chavales. Ahora, esto está muy sesgado, no se puede considerar ciencia, ¿sabéis por qué? Porque lo que no tenemos claro era si es Chema Lázaro
y su talento como maestro y su capacidad personal para motivar y llevar a cabo el proceso con los chavales lo que fue exitoso, o si en sí mismo es la metodología lo que es exitoso. Y esto hay que ser muy cuidadoso porque, ¿entendéis? Es decir, con una única experiencia, la variable probable es que sea el propio maestro el que haya hecho exitoso el proceso, no lo que hacemos realmente con los chavales. Bueno, pues esto lo hemos estado implementando. En 2015 tuvimos otro Premio Nacional de Educación por gamificar y gamificamos en bachillerato. Otro gran coco de cómo vais a hacer estas locuras en bachillerato cuando los niños tienen que hacer selectividad. Bueno, pues ahí que nos lanzamos y fuimos a un instituto con Javier Espinosa, que es uno de los especialistas del equipo en gamificación, y fuimos a este instituto que, como las familias no percibían que se jugaran nada porque las tasas de estos chavales de aprobar selectividad eran mínimas, pues decíamos, oye, de perdidos al río. Peor no puede salir la cosa. Y bueno, y la experiencia ha sido realmente positiva, la tenéis también. Bueno, vamos a ver qué es lo que sabemos con esto de la neuroasociada educación. Hay que tener cuidado porque hay muchísimo humo. Y ahora todo es neuro. Y parece que todo... Pues no, señores, hay muy pocas cosas que estén validadas científicamente, que sean relevantes y que nos aporten valor para tomar decisiones frente al diseño de los procesos de enseñanza con los niños y a las metodologías que debiéramos utilizar, en qué momento debiéramos utilizarlas y por qué. ¿Ves estos puntos azules lo que son? ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena? ¿Eso que estáis viendo coloreado? ¿Sabéis lo que es? Forma parte del cerebro, hasta ahí llegamos. Es el cerebro límbico. Es el cerebro de las emociones. Y los puntos azules que veis son las amígdalas. No las que os quitan de pequeños, como te quiten estas te quedas psicópata perdido. Sí, estas amígdalas, entre otras funciones, son los principales centros de almacenamiento de la memoria emocional. Son los almacenes de la memoria emocional. Aquí está el recuerdo de las emociones. Si esto te lo quitan, se acabó tu empatía, psicópata perdido. Bien, y luego tienen otro papel fundamental porque cuando se activan las amígdalas, una vez que recibimos estímulos a través de los sistemas visuales, olfativos, gustativos, táctiles, cualquier órgano de los sentidos, se activa el tálamo y el tálamo pone a trabajar a las amígdalas y las amígdalas son las gestoras de la liberación de los neurotransmisores, es decir, la wifi del cerebro. Y va a conectar aquellos sistemas a aquellas redes que se tienen que poner a operar. Bueno, pues hay 3 dispositivos básicos para el aprendizaje. Y esto es un hallazgo de peso desde el punto de vista científico que aporta un valor relevante en la toma de decisiones de lo que hacemos con los alumnos dentro del aula. 3 dispositivos básicos del aprendizaje. Motivación, memorias a largo plazo, memoria implícita, memoria explícita, a corto plazo, memoria de trabajo. Y atención, involuntaria y voluntaria, lo que conocéis como concentración. Bueno, pues estos son los dispositivos básicos del aprendizaje. Y en cualquier momento del proceso de aprendizaje en un cerebro, estos dispositivos son uno de los grandes turbos que favorecen el aprendizaje y permiten aprendizajes significativos. Bueno, cuando se activa el sistema amigdalítico, pone en marcha lo que llamamos la ruta corta o la ruta larga. La ruta corta es porque las memorias a largo plazo están repartidas en la parte posterior del córtex. El córtex es la aglomeración de neuronas, pensar en un gorro piscina, pues esto, todas las neuronas que recubren nuestro cerebro, ¿vale? Bueno, pues en la parte posterior del córtex están las neuronas que consideramos de disco duro, estas memorias implícitas y explícitas. Y está la atención involuntaria. Dentro de la red atencional, que es una red que cubre, que viaja, va por todo el córtex, está la red de la atención involuntaria, que luego la vais a entender. Y lo llamamos ruta corta porque está más próxima a la zona del límbico. ¿Y la ruta larga por qué? Porque es Cádiz-Barcelona. Cádiz el límbico, se activa el tsunami y tiene que viajar hasta la zona prefrontal. Es decir, tiene que recorrer todo el córtex cerebral hasta activarse esta región. ¿Habéis oído la expresión de no tienes 2 dedos de frente? Bien, si os ponéis la localización de los dedos en la frente, tocando la nariz, ese es el córtex prefrontal, esa protuberancia que veis a vuestra izquierda. Y ahí está la función ejecutiva, el otro gran turbo para los procesos de aprendizaje.
Los 3 dispositivos básicos más la función ejecutiva. Bien, ¿qué es esto de la memoria implícita? La memoria implícita es una memoria que cuesta mucho trabajo almacenar información ahí, pero una vez que almacenamos la información, no se te olvida nunca ni la tienes que volver a recordar. ¿Cuesta mucho trabajo aprender a leer? Si lo hacemos bien, 6 meses es lo que se tarda en conectar el sistema lector. No hace falta estar con 5 años en tercero de infantil y luego primero de primaria. El sistema lector está constatado científicamente que los programas de lectura, si el cerebro tiene bien entrenados lo que llaman los sistemas prelectores, en 6 meses se conecta y se consolida. Aprender a montar en bici es algo que se tarda, te pegas leches, te tienes que levantar y volverte unos menos, otros más, pero una vez que lo aprendes se te olvida. Puedes estar 10 años sin montar en bici, te ponen una bici delante, te tienes que poner a recordar cómo se montaba en bici, o a recordar cómo se hablaba, o a recordar cómo se escribe. No, puedes estar más torpe por falta de hábito y destreza, pero no lo tienes que recordar. Esas son las memorias implícitas. Bien, estas memorias requieren de repetición. Y es donde el sistema actual y la metodología actual tiene éxito. La mecánica operativa. ¿Un niño puede hacer perfectamente la mecánica operativa sin comprender lo que lee? ¿Qué creéis? Claro que puede hacer perfectamente la mecánica operativa, decodificar la imagen por su dibujo o decodificar la imagen por sus sílabas, perfectamente. Ahora, de eso no va a depender su comprensión lectora. ¿Un chaval puede saber multiplicar y dividir sin representar mentalmente lo que significa la división y hace la mecánica operativa con eficacia? Pero su cerebro no representa que tiene un todo, una tarta y la reparte entre varios niños en el cumple y es incapaz de representarlo. Sí, señores, esto ocurre, por desgracia, en una gran parte del alumnado, donde hacen las mecánicas operativas, pero no representan mentalmente, no razonan lo que esto significa. Bueno, pues estos tipos de aprendizaje requieren de tareas repetitivas, mecánicas repetitivas. Repetición, repetición, repetición y en horizontal, hasta que se produce que se grabe esa información en las memorias implícitas. Ahí es eficaz esta metodología de hacer repeticiones y repeticiones y mecánicas repetitivas. Bien, y la tecnología aquí nos puede acompañar muy bien, porque a los niños les mola más hacer estas mecánicas repetitivas con una tablet que en lápiz y papel. Y nos acompaña muy bien, y provoca factores de motivación, y permite generar escenarios más diversos y más chulos. Aquí nos acompaña bien. Sin embargo, hacer con las tablets entrenamiento neurocognitivo, esto que está tan de moda, ¿no? El entrenamiento neurocognitivo para la inteligencia, para la memoria de trabajo, para tal, no hay evidencia científica que el entrenamiento neurocognitivo, por repetición, con las aplicaciones de memoria, etcétera, mejoren las funciones mentales superiores del cerebro. La tecnología ahí, a día de hoy, no nos aporta nada. Está bien esto que hacemos, ¿no? De jugar al memory, de hacer tareas de memoria, pues que sepáis que lo que mejoráis es específicamente esa función sin mejorar otras funciones asociadas en red a la que estáis trabajando. Con lo cual nos viene bien en terapia, en reeducación neurocognitiva, donde recuperamos funciones de forma específica, pero no nos viene tan bien cuando estamos trabajando con niños que estamos trabajando a nivel holístico, todo el sistema. Y ahí la tecnología no es tan eficaz, no es tan útil. Bien, más o menos las amígdalas. ¿Ves esos cuernitos de color verde? ¿Sabéis lo que son? ¿Os suena? Eso es uno de los grandes responsables del disco duro. Sí, esto es... En realidad aquí no es que estén metidos los paquetes de información, aquí están los links. Si ponéis restaurantes en Barcelona en el móvil, ¿qué es lo que os sale subrayado de azul? Los links, ¿verdad? Cuando yo pincho y me aparece la información de la dirección, dónde están, ¿esa información dónde está? En iCloud, ¿cierto? Bien, el iCloud del cerebro es el córtex cerebral. Por lo tanto, si yo hiciera este ejercicio, te ha tocado, por valiente, por estar ahí tan cerca, ¿no? ¿Hablas castellano? Ah, que está grabando, vale. ¿Te ha tocado a ti? Sí, ¿me ayudas? Venga. Solo tienes que hablar un poco alto cuando hables. Dime 3 herramientas de carpintería. El martillo, la sierra y los clavos. Bien, de carpintería está como yo.
Estamos flojos de carpintería, ¿eh? Martillo, sierra, clavos. Cuando yo le digo esto, la información no está aquí en el hipocampo. Aquí están los links. Lo que ha hecho tu cerebro es, a través de este órgano, activar neuronas de tu córtex visual, que está aquí atrás en el occipital, donde estas neuronas tienen la información de las imágenes de los objetos. Pero también ha activado el córtex premotor, donde hay neuronas del movimiento, y mucha gente me dice martillo, destornillador, sierra, porque estos grupos neurales tienen el recuerdo de las acciones que hacemos con estas herramientas. Y se han activado neuronas de tu córtex del hemisferio izquierdo, Broca Wernicke, sistema lingüístico, donde has evocado los significados de estas palabras. Por lo tanto, cuando un maestro coge y le da un folio a un niño con 10 verbos de inglés para mañana, lo está haciendo divino desde el punto de vista del acompañamiento y favorecer los procesos de aprendizaje naturales del cerebro. ¿Qué debiera hacer? Los verbos son acciones, por lo tanto, realizar las acciones. Las neuronas motoras. Visualizarlo, las acciones. Y por último, el lenguaje. Oye, si ese niño tiene una dificultad específica de lectura, 10 verbos de inglés para mañana, tu metodología le acaba de generar dificultad de aprendizaje. Mientras que ese niño, para realizar las acciones y visualizarlas, no tiene problema. ¿Lo entendéis? Bien. Vamos a ver qué más cosas pasa con la memoria a largo plazo. Ahora vamos a hablar de las memorias explícitas. Súper importantes en el proceso de aprendizaje. Tremendamente importantes. Venga, te ha tocado por estar ahí en la esquina hurgueteando. Otra valiente. Vale, nos vamos, ¿cómo te llamas? Lucía. Nos vamos, Lucía y yo, nos vamos de vacaciones. Y nos vamos a Marruecos de vacaciones a pasar unos días toledanos. Bien, y a la vuelta de las vacaciones de Marruecos, tú quedas con las amigas de trabajo a tomar un café y hablas de nuestras vacaciones. ¿Activas neuronas olfativas? Ya te digo yo que sí, Marruecos huele distinto, Si vamos a los mercadillos ya, y su comida. Oye, ¿activas neuronas visuales? Hemos estado en el desierto de Mersuga, hemos visto un anochecer de flipar. ¿Activas neuronas emocionales? Hombre, las cositas que te he dicho. ¿Y neuronas lingüísticas? Neuronas lingüísticas, ¿recuerdas conversaciones? ¿Verdad? Eso está por todo tu córtex. Ahora, pero la neurona explícita, la memoria explícita, que es una especie de desván que tenemos en la cabeza, donde guardamos las cajas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un desván donde guardas las cosas que no sueles utilizar día a día, y sabes que tienes la caja de las fotos de la boda, pero no sabes dónde tienes la caja. ¿Esto os ocurre? Entonces, yo sé que la caja está por ahí. Ahora, no sé dónde está la caja. Bien, y esto es importante porque son memorias donde tenemos almacenado todo el histórico vital, pero requieren del recuerdo. Y a veces acceder al recuerdo requiere de estrategias para poder llegar al recuerdo. Pero bueno, no me he olvidado de ti. Que estés ahí con él. No me he olvidado de ti. Bien, esta memoria, la memoria explícita, es muy curiosa porque se tunea. ¿Entendéis el concepto de tunearse? Sí, se tunea. Lo que hacemos cuando contamos las cosas es que metemos moviditas encima, capeamos. Cuando tú cuentas con tus amigas recién llegadas del viaje, emocionada, vamos, estamos a tope, on fire, ¿tuneas el recuerdo? Y exageras cosas, tuneas. Claro que tuneas. Porque además te daba miedo el mar, hemos pasado por el estrecho, había oleaje en el ferry, guay, tú estás contando a las amigas que unas olas que te cagas, que aquello casi vuelca. Y yo que he cruzado 20.000 veces y que a mí aquello no me da miedo, pues no he tenido esa percepción emocional, con lo cual no hago ese tuneo del recuerdo. Pero claro, cuando guardas, es decir, cuando desactivas estas neuronas, las desactivas con la información agregada. Acabas de tunear. Vuelves a sacar la información 2 meses después. Hemos tenido tú y yo una bronca. El tuneo ya es diferente. Vuelves a desactivar, es decir, con la información modificada. Vuelve a salir la información 4 meses después, con una amiga que le dice que se va a Marruecos, que si le cuenta, que tal. Vuelves a tunear. Bien, decía Morgado, que es un gran investigador de la memoria en español, decía, se encuentran 2 amigos por la calle y le dicen uno al otro, ¿te acuerdas de la chavala que vimos el otro día en el bar?
Al cabo de los meses se encuentran y le dicen el uno al otro, ¿te acuerdas de la chavala aquella que no paraba de mirarme en el bar? Se encuentran al cabo de los años y dicen, ¿te acuerdas de la chavala aquella que me ligué en el bar? Bueno, pues este fenómeno es así, está contrastado científicamente, es por aquello que una mentira contada 1000 veces se convierte en una verdad. Es por el fenómeno del tuneo de la memoria. ¿Y esto por qué es relevante a nivel de aprendizaje escolar y de diseño? La planta, segundo de primaria, 15 días, interrumpo, pasa un año entero. La planta al siguiente año, tercero de primaria. La planta, 15 días, interrumpo, pasa un año entero. La planta vuelve a aparecer en tercero de primaria. Cuarto de primaria, quinto de primaria, llega a sexto de primaria y dice el maestro sexto de primaria y la madre cuando está haciendo deberes con el niño de la planta dice, es acojonante. Es acojonante. Se han pasado por la planta 4 años seguidos, ni se acuerda de nada de la planta, ni ha entendido nada, ni ha aprendido nada. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque esta información tiene que ir transferida a niveles de memoria explícita. Y sabemos que la memoria explícita requiere de sacar y meter la caja, sacar y meter la caja, revisar la foto, guardar, sacar y meter. Claro, si tú haces mudanzas una vez al año, ¿creéis que vais a tener localizada la caja de las fotos de la boda? Pues lo normal es que sí. Y si no, ir al neuro, O sea, si hacéis una mudanza una vez al año y estáis meneando las cajas de la mudanza allí con las etiquetas y no tenéis localizado, que lo guardasteis aquí, estáis fastidiadillos. Claro, ¿esto qué nos indica? Esto nos indica que el aprendizaje basado en proyectos nos permite tener durante 3 meses, 6 meses, 1 año, sacando y metiendo las cajas y afianzando la información en memoria explícita. Esto nos indica que procesos circulares, es decir, la planta, 1 mes y pico después aparece la planta trabajando otras competencias y otros contenidos, 1 mes y pico después vuelve a aparecer la planta trabajando otras competencias y otros contenidos. Porque, señores, no tiene que pivotar sobre la información lo que hacemos con los niños en el aula. No tiene que pivotar, la información está en Internet, nos guste o no. Y no tiene que pivotar sobre la información. Cuando el maestro me dice, no, es que yo en el primer trimestre tengo que ver 8 temas. Digo, bien, vas a provocar educación bulímica. Pero no porque lo diga yo. ¿Quién conoce este fenómeno? El niño ha terminado de estudiar, libro de texto. Ya me lo sé. Y vas al cuarto. Y vas a testearle. Y le preguntas lo que ha leído, a ver si se ha aprendido el tema, y le cambias el orden de las preguntas. ¿A quién le suena lo de no, pregúntamelo en orden? ¿Os suena? Sí, no es demagogia, es generalizado. Y luego os explico cómo analizamos este fenómeno dentro de las aulas con experimento. Bien, si el niño se le olvida una sola palabra de la cadena del recuadro amarillo, una sola palabra, se olvida de todo lo que viene detrás, porque es una memoria la que está utilizando, se llama memorias no significativas, son memorias a corto plazo, pero donde el sujeto no está razonando, no se activan procesos de razonamiento, ni razonamiento conceptual, ni analógico, ni silogístico, ni inferencial, ni lógico abstracto, ningún tipo de razonamiento. Bien, si el maestro cuando le hace la pregunta por escrito, en el examen, metodología espectacular para evaluar las competencias, examen escrito. Es espectacular, científicamente probado. Sí, señores, un examen escrito es una metodología de evaluación totalmente ineficaz para la evaluación de las competencias. Podrá ser eficaz para la evaluación de la capacidad de retención a corto plazo de volumen de información. Y nada más. Si eso es lo que queremos evaluar, lo estáis haciendo bien. Si lo que queremos evaluar es la competencia o la transferencia de información a nivel de conocimiento, es decir, la información entendida y almacenada en memoria explícita, ese no puede ser el sistema de evaluación. No puede ser, no es eficaz para evaluar. Bien, seguimos con esta memoria no razonada. Una memoria muy utilizada dentro de nuestro sistema por los chavales. El profesor hace el enunciado de la pregunta, no es muy idéntico o muy parecido como el niño lo ha memorizado. ¿Qué le pasa al niño? No sabe lo que le están preguntando. Esta memoria dura 72 horas. A las 72 horas hay una permanencia por debajo del 50% de la información almacenada.
A los 10 días, una permanencia del 3%, 5% de la información. Bulímico. Y además, el nivel de entrenamiento neurocognitivo, es decir, la sinapsis que provoca, las conexiones de las neuronas en red, la información aportada a esas neuronas y la consolidación por mielinización, es equivalente, señores, a estar viendo olas del mar en una pantalla de cine. Yo os pongo este ejemplo porque es como se analiza con las resonancias, haciendo tareas de memorización no razonada y haciendo tareas de ver olas del mar en una pantalla de cine. Y provocamos este fenómeno. Y luego vamos a seguir entendiendo cosas del porqué. Pero entendemos que las memorias implícitas son memorias donde fundamentalmente estoy aprendiendo mecánicas operativas y esto sí que requiere de mecánica de repetición. Y que ahí no tengo que razonar, no es el objetivo de mi proceso de enseñanza. Ahí me sirve la tecnología para estos procesos y para afianzarlos en casa. Y para no perder mucho tiempo en el aula, porque en el aula la filosofía es dejemos de enseñar a los niños cosas que nunca hacen, empecemos a enseñar a los niños cosas, a hacer con los niños cosas para que aprendan. Y esto, fijaos que es una cosa peculiar porque el que dio con la clave de esto es un señor que se llamaba Confucio. De neuroimagen no tenía nada. Conocimiento de neurodesarrollo, cero. Neuropsicología evolutiva, nada. Y sin embargo, Confucio, por sentido común y observación clínica de experimentación, dijo, me lo contaron y no lo entendí. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Y este principio básico en el proceso de aprendizaje se mantiene hoy en día. Voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Quiénes de los que estáis aquí, que imagino que habéis pasado por el proceso educativo dentro del sistema, diplomados y licenciados, quiénes tenéis la conciencia preclara de haber terminado vuestro proceso formativo dentro del sistema y salir al mercado laboral a desempeñaros en vuestra profesión sin tener las competencias, es decir, sin tener la información transferida a conocimiento, sin tener las habilidades, sin tener las destrezas para desempeñar vuestra actividad profesional? ¿Quién? Levantad la mano, por favor. Sí, lo normal es que el 90% de una sala, si miráis, levante la mano. ¿Dónde se adquirió el aprendizaje significativo? En el aprender haciendo. En la práctica profesional, donde yo tengo que indagar información de forma útil para resolver un reto, aprender con otros y de otros, el cerebro es un órgano social, este es otro hallazgo determinante en neurociencia, sabemos que el cerebro es un órgano social. Y el desarrollo cerebral, neurofuncional del cerebro, la epigenesia, depende de la interacción con otros y de otros, del conocimiento de otros, de las competencias de otros, de la monitorización de otros, de la interacción de otros, de los modelos de otros y del modelaje de otros. Por eso el aprendizaje cooperativo es una metodología que tiene buen ajuste dentro de lo que nos está diciendo la neurociencia respecto a los procesos naturales de aprendizaje del cerebro. Y ya haremos también un poco cómo se ensambla. Bien, este es el cerebro límbico. Los grandes turbos del aprendizaje están aquí. Memorias a largo plazo, intrínsecas y explícitas, implícitas y explícitas, pero luego hay una memoria que es la memoria que nos permite entender. ¿Entender es aprender? ¿Qué creéis? ¿Entender es aprender? Hoy vais a salir de aquí habiendo entendido algo de lo que he contado, no vais a aprender nada. Pero no pasa nada, es decir, está dentro del juego del conocimiento, no vais a aprender nada. Entender es una parte, una fase del proceso de aprendizaje. Si yo no entiendo algo, no lo puedo aprender. Pero el hecho de entenderlo en sí mismo no implica aprendizaje ninguno. Imaginaos que yo os cojo a todos y os explico cómo se pone este lavavajillas. Y todos me entendéis. Y uno por uno, el último se va a morir de aburrimiento, pero uno por uno lo va a poner. Bien, y todos lo ponéis bien. Y hoy vais para casa. Y un mes después volvéis sin haber practicado y haber vuelto a poner un lavavajillas desde la última vez que nos vimos. Y solo 5 de vosotros se acuerdan de cómo se ponían lavavajillas. Solo 5 han realizado el aprendizaje. Solo 5 lo entendieron, es decir, comprendieron la información, y solo 5 derivaron a la memoria explícita, al desván, la información. Por lo tanto, la pueden recuperar, recordar en el momento que la necesitan para resolver un problema real.
Todos aquellos que se hayan olvidado de lo que hicieron y no sean capaces de recordar cómo se ponían, ¿estos aprendieron? No, entendieron, pero no aprendieron nada. El aprendizaje, desde el punto de vista neurocientífico, lo entendemos cuando se modifica una red neural ya existente o cuando creamos redes neurales nuevas. Y ahí es cuando hablamos de que se ha producido un aprendizaje y se ha consolidado. Y esa información está en nuestra red neural, en las memorias explícitas, y lo podemos recuperar y ponerlo en juego cuando lo necesitamos. Y eso es importante. ¿Vale? Otra turbo del aprendizaje es la función ejecutiva. ¿Os suena la función ejecutiva? Pero los niños hiperactivos sí, porque están de moda. Ahora son todos hiperactivos. Bueno, esto que estáis viendo es el lóbulo frontal. Y dentro del lóbulo frontal, el córtex prefrontal, que es esa protuberancia que veis, ahí es donde se localiza la famosa función ejecutiva. ¿Quiénes sois los que os ponéis el despertador por la mañana 15, 10, 5 minutos antes de levantaros? ¿Quién hacéis esto? Levantad la mano, valientes, no sabéis. Os mola, ¿eh? El tortureo. Está bien, oye, cada uno se levante como quiera. Si esto, un montañero diría que estáis haciendo un proceso de aclimatación límbica. ¿Por qué aclimatación límbica? Suena el despertador, tengo que ir a currar, día de perros, he dormido mal. ¿Qué tal el sistema límbico? Activa neurotransmisores que provocan sensaciones físicas, lo que llamamos las emociones. ¿Y cuáles van a ser esas emociones? ¡Qué coñazo! Y se activa el cerebro cognitivo. Y el cerebro cognitivo es donde realizamos las operaciones mentales de pensamiento. Ahora, si ese pensamiento no se realiza a nivel ejecutivo, no tiene por qué ser racional. Ya veréis por qué. Suena el despertador, mi sistema límbico me frustra, las sensaciones físicas son de frustración y el sistema cognitivo empieza su diálogo. Venga, pues no me ducho hoy, me quedo un ratito más en la cama, no desayuno, tal. ¿Os suena, no? Sí, esto lo hace cualquier cerebro. Ahora, en máximo 600 milisegundos, lo normal es 200, 400, en máximo 600 milisegundos, no os da tiempo a parpadear, se activa la región frontal y se activa la memoria operativa o memoria de trabajo. Y aquí es donde tomáis conciencia de lo que estáis sintiendo, frustración, lo que estáis pensando, perrear, y empieza el diálogo. No seas idiota, levántate, que luego estás incómodo si no te duchas, que por 5 minutos pillas el atasco. Bien, ¿dialogáis así o no? El que no dialoga así, igual, al neurólogo. Bien, eso es la función ejecutiva. Es un sistema del cerebro donde tomamos conciencia de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vamos a hacer, qué consecuencia tiene. Somos capaces de visualizar el futuro, ser perseverantes, capaz de modificar la conducta. Ahí es nada. Es la gran función del cerebro. Fijaos, se hizo en Estados Unidos, empezó a hacer unos estudios, ahí lo hacen casi todo por un tema de rentabilidad económica, pero bueno, allá cada cual con sus motivaciones. Entonces empezaron a investigar qué pasaba si entrenaban, hacían programas específicos de la función ejecutiva en chavales de 11 y 12 años, del final del ciclo de primaria, como aquí en España, de raza negra en poblaciones muy desfavorecidas de diferentes estados en Estados Unidos. Bueno, pues fue espectacular los primeros resultados. Estos chavales que habían tenido los programas de entrenamiento de la función ejecutiva durante estos 2 años, con una carga X de horas que ahora no me acuerdo, los resultados eran muy significativos. El 30% del grupo que había recibido la estimulación en la región ejecutiva, en las funciones ejecutivas, un 30% por encima del grupo de las mismas condiciones que no había recibido este entrenamiento, llegaba a la universidad. Hostis. Esto es relevante, ¿eh? Genera valor en la vida de una persona y en la economía de un Estado. Había una tasa de trastorno por consumo de sustancias respecto a los grupos que no recibían el entrenamiento, una tasa del 54% inferior al grupo que no recibía el entrenamiento. Es decir, de menos drogadictos. Relevante. Y otras mejoras significativas. Hoy en Estados Unidos es un programa que es oficial en las escuelas de estos barrios con esta población.
porque las mejoras eran muy evidentes año tras año cuando se hacía la experimentación. Hoy se ha convertido en un programa que se ejecuta. Bueno, toda la investigación que se venía del entrenamiento ejecutivo era con los marines americanos. Y luego, como pasa muchas veces la investigación, se hace para el ejército y luego se traspasa a la población civil. Y bueno, pues ese es el valor que también tenía. ¿Os acordáis del estudio que todos lo conocéis? Aunque no lo sepáis que lo conocéis, la caja la tenéis en el DEVBAM. ¿Os suena el estudio del Marshmallows? Niños de 4 o 6 años se les ponía un caramelo delante y se les decía, si aguantas sin comerte el caramelo, te regalo una bolsa con estos caramelos. Bueno, entonces los niños de 4 o 6 años se está conectando el sistema límbico emocional, esta carretera se está afianzando con el sistema ejecutivo, con lo cual están un poquito fastidiados de conexión entre las dos regiones. Se frustran más, controlan menos, anticipan menos las consecuencias, regulan menos la conducta, las emociones y tal. Y entonces tú veías a los niños, ahí no se hacía con resonancia magnética, se hacía a pelo, observación clínica. Y veías a los niños aguantando el tipo. Y les veías el control y cómo estaban que se comerían el caramelo. Veías a niños que trincaban el caramelo, se lo metían en la boca y al cabo de un rato hacían ¡tras! Y miraban a ver si les habían pillado. Y veías a chavales que se hincaban el caramelo y allí comiéndose el caramelo a su rollo tranquilamente. Y cuando de repente aparecía el evaluador con la bolsa, veías la cara de los chavales de ¡ah, la ha cagado! Bueno, pues el fricazo de investigador, esto es un estudio que se hace en el año 40 y tantos, está supervisando a esta población, 100 y pico chavales, durante 32 años. Ayer nada, hizo del estudio su vida. Haría cosas intermedias. Tenéis publicado en internet también, el estudio de los Marshmallows es de los más conocidos en neurodesarrollo. Bueno, era espectacular. El 70% de los niños que se comieron el caramelo no llegaron a la universidad. Frente a los niños que no habían comido el caramelo. El 70%, Tenían un 500% más de incidencia de accidentes de tráfico entre los 16 y 21 años. En Estados Unidos, una persona con afectación ejecutiva, como los TDAH, no pueden sacarse el carnet de conducir antes de los 21 años. Estos chavales tenían una incidencia del 54% del grupo que se había comido el caramelo, tenía trastornos por consumo de sustancia en vida adulta, cuando la prevalencia media era del 18%. Tela, la función ejecutiva. Sí, los especialistas dicen que es el director de orquesta. De hecho, hoy entendemos la inteligencia no como la capacidad del cerebro cognitivo, la capacidad operacional, sino como la capacidad ejecutiva. Y eso es lo que definimos como inteligencia, el rendimiento de estas funciones. Decía José Antonio Marina, entra un guardia civil a su casa y se encuentra a su señora con un señor en la cama. El límbico, rabia, odio, liberación neuroquímica con emociones relacionadas con lo que llamamos la rabia, el odio, la ira. Sistema cognitivo, elaboración de pensamiento inconsciente respondiendo a la emoción, cojo la pistola y les pego un tiro. Bien, ese guardia civil podría ser sobredotación de segundo grado, 160 dCi, sería un guardia civil peculiar, pero podría ser. Para que no se ofenda a nadie, que es un chascarrillo para activar amigdalíticamente el tema. El otro día estaba con un chaval mío que me decía que se iba a presentar a las oposiciones de Guardia Civil, pero que necesitaba hacer algo de formación superior. Y dice, joder, es que ahora se presentan tíos que tienen licenciatura y másteres. Y dice, ¿en la época de mi padre? Bueno, sí, porque su padre es Guardia Civil, que yo no sabía que los hijos de Guardia Civiles tienen plazas específicas para ellos, porque son del cuerpo. Bueno, entonces, gracias a que este Guardia Civil, con 160 dCi, pero no conecta por la rabia al lóbulo frontal, les pega un tiro, ¿qué tal os parece su acción? ¿Inteligente? Ha resuelto mal el problema real. Ahora, si en milisegundos activa su lóbulo frontal cuando está irritado con la rabia, la ira y el odio, y su pensamiento escoge la pistola, pero se activa el lóbulo frontal y la memoria operativa empieza a enviar información de tío, ¿qué estás haciendo? No te juegues la vida, sos imbécil, que dejas a los niños huérfanos, vete de aquí, no te metas en este lío que no merece la pena. Y el tío se va. ¿Se va calmado emocionalmente? No, según sale, que no se le cruce la vecina, o el cubo de basura.
Ahora consigue en tiempo real hacer una mediación entre sus emociones, sus pensamientos involuntarios en plano consciente, tomar la medida de las consecuencias, ser capaz de inhibirse, de regularse, de controlar emocionalmente en el momento y no meter la pata. Eso es lo que es la inteligencia. Este es el otro gran turbo del aprendizaje, las memorias operativas, que son las memorias del entendimiento. Y vamos a ver por qué son las del entendimiento. Compañero de la barba, primera fila. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Manel. ¿Sabes sumar? ¿Y restar? ¿Y lo sabes hacer con cifras pequeñitas por debajo del 8? Bien, ahí me gusta. Prudente. No te estreses, Manel, porque como te estreses, el sistema amigdalítico bloquea. No libera dopamina y te quedas sin wifi al lóbulo frontal. Empieza a liberar CRH y os pasa como en los exámenes. Lectura del enunciado del examen. Cerrabais mentalmente los ojos y buscabais la localización en los apuntes. Los niños de hoy dicen, eso está en la esquina de la derecha, ¿no, mamá? De la página que tenía el dibujo este. Sí, todo razonado, razonado. Hacíamos la localización en la memoria, sé que me la sé, pero no recupero la caja. ¿Os ha pasado? Cuanto más te estresabas, menos dopamina, menos wifi al lóbulo frontal y más bloqueo. El estrés. Sí, porque este tipo de estrés más vale que te bloquee el lóbulo frontal. Es decir, que si tú vas por el bosque y te sale un lobo, más vale que no te pongas a pensar en cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué posibilidades hay. Tú bloqueas el lóbulo frontal, tira, y ya cuando percibas el peligro lejos, activa el lóbulo frontal y te pones a evaluar. Incluso haces metacognición. Reflexiono sobre lo que he aprendido, lo que he dejado de aprender, lo que he hecho, que me ha... Sí, esto es fundamental, lo que decían los compañeros antes de la actividad de metacognición de los niños sobre lo que aprenden. En neuroeducación es con lo último que cerramos cualquier sesión de lo que llamáis un aula o una clase, de los 45 minutos de trabajo, se hacen tareas de metacognición. Reflexión sobre lo aprendido, cómo lo he aprendido, esto es determinante para el proceso de aprendizaje en nuestro cerebro. Es muy importante. No me he olvidado. ¿Estás preparado? Venga, Manel, vamos a por ello. A la de 3, relaja amígdala. 7 más 1 menos 5 más 4 menos 3 más 2. Manel, estamos siempre igual, ¿eh? Te has quedado luego en el recreo para hablar conmigo. Bien, yo le he dado a tal velocidad a la información que la memoria operativa, la memoria RAM del cerebro, esta memoria del lóbulo frontal, no ha podido retener online, en tiempo real, in vivo, la información de forma consciente. ¿Es un problema, Manel, de su cerebro cognitivo que no entiende el concepto de suma-resta? No. ¿Es un problema, Manel, de su memoria implícita donde no tiene las neuronas el conocimiento de la mecánica operativa suma-resta? No, no va por ahí el tema. 7 más 1, menos 2, más 3. Bien, no iba por ahí el tema. La memoria operativa es la memoria del entendimiento. Si yo no soy consciente de lo que estoy pensando, lo que me están diciendo, la relación que tiene lo que yo pienso con lo que me están diciendo, empiezo a hacer razonamientos de forma consciente ahí, no se puede entender. Es la gran memoria del aprendizaje. En la fase de entendimiento es la memoria fundamental. En la fase de consolidación es la memoria explícita. ¿Entender era aprender? No, pero necesario en el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿la memoria operativa es la relevante cuando yo tengo que almacenar? No. Son otras tareas, otras actividades, otros ejercicios. Bien, aquí otra vez la tecnología nos es útil. Los ejercicios de entrenamiento neurocognitivo específicos para estas memorias son útiles. Ahora, mejoran esas memorias de forma específica. Es curioso, no mejoran, el cerebro está conectado en red, no mejoran otros constituyentes de la red. Mejoran esa específicamente. Bueno, pues vale, esa utilidad que tiene. Y a los chavales les mola más entrenar estos dispositivos básicos a través de la tablet o de ejercicios, a través de la tablet y de escenarios digitales. Pues hagámoslo, porque nos es útil, ¿por qué no? Ahora, ¿necesito la tablet para hacerlo? No. ¿Está el memory de mesa de toda la vida? ¿Y puedo trabajar la memoria sin soporte digital? Sí, no es necesario, pero nos potencia, nos genera herramientas potenciadoras que para los chavales son motivadoras. Bueno,
Hay 3 escenarios de activación cerebral que conozcamos por resonancia magnética. Un escenario que lo denominaríamos down-down. Es decir, muy pocas redes neurales conectadas a muy poca potencia. Clase magistral, escuchar a un profesor hablar, activa vuestro cerebro en niveles down-down. ¿Sabéis cuándo se provoca una activación amigdalítica potente donde el cerebro está a tope en una clase magistral? Cuando el maestro es un gran conocedor de su materia, cuando tiene unas grandes habilidades de comunicación, pero sobre todo cuando es un gran motivador. Y es capaz de transmitirte pasión, ilusión, curiosidad con lo que te está contando. Si no se cumplen estos 3 preceptos, la clase magistral es totalmente ineficaz. ¿Por qué? Pues el MIT, una de las universidades más prestigiosas en investigación científica, publica que las clases magistrales generan niveles de activación cerebral idénticos a estar haciendo zapping en la tele. Tenéis publicado por el MIT. Monitorizando a los alumnos desde la mañana hasta la noche, incluso durmiendo, había más activación cerebral en el sueño que en una clase magistral. Ahora, si el maestro transmite pasión, emoción, genera curiosidad con lo que cuenta y cómo lo cuenta, la clase magistral es eficaz porque activa el sistema amigdalítico. No hay aprendizaje sin emoción y no es un eslogan. Los estudios dicen actividad down-down, clase magistral, tarea de repetición mecánica. María y Juan tienen 7 euros diarios cada uno, ¿cuántos? ¡Las amígdalas locas! Bueno, y ya cuando es Pedro tiene una caja con... te cagas, según le encaja. Emocionante, súper curioso, nada repetitivo. Tareas de repetición mecánica, clases magistrales, memorización no significativa con la memoria no significativa. Todos estos escenarios generan activación down-down del cerebro. Con lo cual los dispositivos básicos del aprendizaje están fatal, porque dependen de la activación del sistema amigdalítico. Poquísima wifi, a los sistemas de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, atención y concentración. Sistemas mediales de activación cerebral. Se activa el cerebro de forma que consideramos medial, más redes a más potencia, con la lectura, cuando lo que leemos nos mola y nos capta la atención y nos genera curiosidad o nos emociona por alguna razón. Si la lectura no me mola, nivel down-down. Nivel up-up de activación cerebral. Actividad física aeróbica, por eso decimos a los depres que tienen que hacer actividad física aeróbica. Liberación de endorfina, dopamina, activación del sistema amigdalítico, del sistema límbico. Curiosidad. ¿Habéis preguntado a vuestros alumnos si les genera curiosidad lo que ocurre en sus aulas? Nosotros sí lo hemos hecho. 0 de curiosidad. ¿Les genera curiosidad algún maestro friki? Sí, que les pone situaciones que les mola, les apetece. Ahora, lo que ocurre ordinariamente en su vida a la hora de ir al cole no les genera curiosidad. Hacemos siempre lo mismo, de la misma manera, en los mismos escenarios. ¿Creéis que esto os podría generar curiosidad a vosotros? ¿Hacer siempre lo mismo, de la misma manera, en los mismos escenarios? Es decir, que si vamos sistemáticamente todas las semanas a Marruecos, hacemos el mismo viaje, las mismas cosas, pues perdóname, pero la curiosidad se mata. Porque no hay factor sorpresa. Porque todo es predecible, esperable. Y en las aulas todo es predecible, esperable. Bien, aeróbico, movimiento, curiosidad, supervivencia. Nos jugamos la vida dentro de las aulas, Están todos alerta. Y motivación, interés. Y esto es lo que pone los dispositivos básicos de aprendizaje a tope. Por lo tanto, la reflexión que nos planteábamos era niños sentados en las aulas en sesiones de 45 minutos tras 45 minutos. En primaria analizamos el tiempo que un maestro dedica en primaria a una sesión de 45 minutos a la fase del proceso de enseñanza de transmisión de información, que es una fase muy corta en el proceso de enseñanza, muy corta y relativamente poco relevante. Digo relativamente porque la información es necesaria para construir el conocimiento, y para desarrollar otras competencias. Ahora, no es sobre lo que tiene que pivotar nuestra acción de enseñar a los niños. Bien, ¿cuánto creéis que invierte un maestro de primaria en una sesión de 45 minutos en transmisión de información por canal oral?
Sí, una clase magistral, dar información oralmente. A lo mejor estos maestros que están aquí son muy frikis, por eso vienen a este congreso, que es el de las tecnologías, y hacen otras cosas, pero os aseguro que no es lo que ocurre en la generalidad de las aulas. El 55% del tiempo empleado por un maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un aula lo dedica a la transmisión de información por canal oral. El 55%. En secundaria, ¿cuánto tiempo creéis que dedica? No os creáis que mucho más, ¿eh? Está entre el 55 y el 60, muy parecido a primaria. 55 y 60. Bien, el 55% del tiempo empleado en transmisión de información por canal oral. Y la ciencia dice, señores, el 80% de la información percibida por un cerebro en comunicación oral es mi gesto facial, mi gesto corporal y el contexto. El 80%. Así que no resuelvas una bronca con tu pareja por el WhatsApp porque la vas a cagar. Claro, y intentas hacer el chascarrillo para quitarle hierro a la cosa, pero no te ve la cara, que aporta información, y contexto, y entonces dices, este es imbécil encima. Bien, y el contexto en las aulas para explicar los contenidos de los ríos, los afluentes, el choque de las placas tectónicas, el choque de las placas tectónicas. Espectacular. Claro, señores. Para esto es útil la tecnología. La tecnología nos permite generar escenarios virtuales donde ponemos en contexto la información. Nos lo permite. Y esto es relevante. Oye, pensar en lo siguiente. No tenéis ningún conocimiento, cero conocimiento sobre procesos de cocina. Ningún conocimiento. No sabéis guisar, freír, confitar, no sabéis empanar, no sabéis hacer nada en la cocina. Por favor, levantar la mano aquellos que tuvierais que hacer una receta en este presupuesto de no tener ningún conocimiento previo sobre cocina, ¿quién seleccionaría como soporte un libro de recetas? ¿Levantar la mano? Bien, los que han levantado la mano han palmado. No pasa nada, estamos aquí para aprender, ¿eh? Sí, lo lógico es que si no hay ningún conocimiento previo en tu cerebro, en la memoria explícita, has palmado. Y te va a ocurrir lo que la señora que se tiró meses buscando harina a la cadmita. Entonces esta señora se tiró meses buscando harina a la cadmita por las tiendas, hasta que ya una buena paisana, una señora mayor que estaba al lado de ella, le dijo, señora, ¿no será que si el guiso le queda más líquido, eche usted más harina? Harina la que la admita. Bien, este proceso, que se conocía ya sin las resonancias magnéticas y otras vainas de neuroimagen, y se conocía en la psicología del desarrollo por observación, es tremendamente conocido. Si tú no tienes niveles de conocimiento previos en tu memoria explícita, cuando tú recibes la información lingüística novedosa, no tiene información con la que producir operaciones de razonamiento. Manel, te ha tocado. Es que te tengo a tiro, tío. Y como ya has visto que te manejas bien el tortureo, pues no tortura a otro. ¿Tú sabes confitar? ¿Yo sé confitar? Sí. No sabes confitar. ¿A qué te suena eso de confitar? Sí, es muy normal que la gente piense eso, ¿eh? Así que cuando te diga la receta, tienes que confitar 8 lechugas, 8 alcachofas, no vas a hacer una mermelada de alcachofa, que no va a estar mal. Es una variación creativa de la receta. Y ya cuando te ponen, y pele usted bien las alcachofas, dices, ¿pero qué coño será pelarlas bien? ¿Cuántas hojas quito? ¿Hasta dónde llego? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hay información previa, si yo doy información lingüística sin que haya conocimientos previos en la memoria explícita, no puedo razonar. Por lo tanto, ¿cuál es el soporte en la fase de transmisión de información a los chavales cuando damos información novedosa? ¿Cuál es el soporte que tenemos que utilizar y los canales fundamentales que tenemos que utilizar para la transmisión de información? Me lo contaron, no lo entendí, lo vi, lo entendí. Soporte audiovisual. ¿Entendéis? Y ahí hacemos, la información a los chavales se las damos en videotutoriales. Ahora, ojo, si tú me grabas a mí y te lo pones en casa, este videotutorial va a funcionar fatal. Si yo me grabo esto que estoy haciendo y lo veis en casa, el nivel de competencia que voy a activar yo en vuestro cerebro es infinitamente menor que si estáis presentes. ¿Sabéis por qué? Porque aquí consigo provocaros emociones y captaros la atención.
y generar un contexto emocional, porque no tengo otro. Ahora, si me veis en un vídeo, ya veréis como en una conferencia de 1 hora, la paráis al cuarto de hora, os vais al baño, te olvidas aquello, luego vuelves, tal. Sí, cuando estamos hablando de generar, el darle información por audiovisuales, hacemos visual thinking, mapas conceptuales, vídeos de YouTube, videotutoriales. Utilizamos mucho podéis utilizar muchas parecidas. Nosotros utilizamos el Show.me, que es una pizarra digital que tienes en la tablet, una aplicación. Y utilizamos el Show.me porque te permite coger un vídeo de YouTube que te interesa la información visual, el contenido de información visual, pero no te interesa la carga de información verbal. Te descargas el vídeo, quitas la pista de sonido y entonces das tú la aportación y el acompañamiento de carga verbal a la información visual. Te permite en una fase del vídeo meter links. Entonces estoy a lo mejor explicando el proceso de la planta, no sé qué, tal, lo que sea, y te meto un intralink donde te amplía la información que estoy dando. Entonces esto luego lo podéis hacer en el formato Flip Classroom. Pues sí, si lo manejáis. Es decir, que los niños lo vean en casa y que no se pierda el tiempo en el aula haciendo esto. Yo nunca recomiendo hacer una Flip Classroom cuando los compañeros magos trabajamos con la magia para generar motivación en el cerebro y curiosidad. Los compañeros magos dicen, no hagas un truco delante del público si no tienes machacado el truco. Machacado el truco, no la cagues. O sea, tienes que llegar a un nivel de expertise tú para lanzarte a hacer una cosa así. Es decir, yo nunca invito a que alguien haga una Flip Classroom si previamente no ha trabajado en la fase de transmisión de información con los videotutoriales presente con sus alumnos y ver cómo se gestiona esa historia. Y a partir de ahí ir haciendo los ensayos-error que nos permitan el ajuste para que llegue un momento que yo pueda hacer una Flip Classroom. Esto de hacer los videotutoriales y para casa, yo no lo haría, Creo que las cosas hay que ensayarlas paso a paso. Primero, controlar la destreza y la competencia de esos niños, utilizando esa forma de visualizar la información. Y a partir de ahí, cuando yo veo que mi grupo funciona bien, le doy independencia y autonomía. No le dejo ir a cruzar el pan si antes no está con él yo 1000 veces hasta que veo que ya mira a la calle, que lo hace bien, que tiene autonomía para hacer esa tarea. Vale. Estas son las cosas que nos indica la neurociencia. Como veis, son pocas, pero son relevantes. Son cosas que son relevantes. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los chavales? Pues lo que tenemos que hacer con los chavales es intentar diseñar en función a estos conocimientos. Hay pocos más, De verdad es que hay mucho humo con el tema de neuro. Pero los que hay y los que están bien asentados y bien justificados son relevantes para tomar decisiones. Y no solamente para tomar decisiones respecto a qué metodologías son las idóneas y cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza, sino son relevantes para tomar decisiones sobre qué estamos enseñando a los niños en las aulas. A ese momento te empiezan a saltar los WhatsApp de los colegas y tal. Bien, el rosco del aprendizaje. Esto es para que visualicéis cómo llevamos a cabo la acción, el diseño de la acción con los chavales. Primero, hay una pequeña metáfora, que sería el hemisferio derecho del cerebro, la parte de activación y construcción, y luego el hemisferio izquierdo del cerebro, que sería evaluación, consolidación y evaluación. ¿Y por qué hacemos esta metáfora? Porque en las fases iniciales, cuando un niño se está enfrentando a un reto novedoso, una información novedosa, las acciones, las operaciones, los sistemas que se activan principalmente en el cerebro son el hemisferio derecho, lo que llamamos inteligencia fluida, intuición, creatividad. Cuando el cerebro no tiene un conocimiento previo para resolver una situación, un reto, una información, necesita la intuición, creatividad, hemisferio derecho. Y aquí están las operaciones mentales de altísimo nivel, pensamiento hipotético, analógico, silogístico, pensamiento transitivo, divergente, lógico abstracto, las operaciones mentales de altísimo nivel. Y luego cuando ya tenemos entendida la información y hemos aprendido competencias o destrezas, entonces ya empezamos las fases de consolidación, que eso ya es hemisferio lingüístico, donde llamamos inteligencia cristalizada. Y ahí es donde ya uno resuelve las cosas porque tiene el conocimiento de cómo resolverlas.
Y hay que entrenar los dos. Esto, por ejemplo, las inteligencias múltiples ha sido algo que ha venido muy bien para poner en tela, ¿no? Poner sobre la mesa de los profesores el conocimiento de neurociencias, pero ha venido muy mal porque se ha interpretado mal. Y el propio autor lo advierte, es decir, oye, no existen las inteligencias múltiples, existen competencias. Y esto ha hecho que muchos maestros digan que hay estilos de aprendizaje. Entonces, como este niño tiene mejor este estilo de aprendizaje, lo potencio. Y dices, qué locura, si el cerebro es al revés. Potencia lo que tiene más débil. Porque el cerebro tiene plasticidad y capacidad de aprendizaje. Y mejora por entrenamiento y uso. No le potencies lo que ya hace bien por naturaleza. Que eso ya es punto fuerte para él. Bueno, ¿veis en el rosco la parte de activación? Activación es motivación. Políticamente correcto, no hay aprendizaje sin emoción. Si queremos ser más gamberros, hay que poner cachondas las amígdalas en el aula. Sí, señores, hay que tener activos los dispositivos básicos de aprendizaje. Porque yo necesito un cerebro, desde el punto de vista neurofuncional, potente. Y me gustaría que hicierais una reflexión sobre la capacidad neurofuncional de un cerebro menor de 12 años a partir de la 1, las 2 de mediodía. Como no estén en actividad física aeróbica, les tienes en formato SETA. Y ahí que les tenéis sentados haciendo tareas de repetición mecánica, lectura libro de texto y ahora clase de inglés. ¿Pero qué estáis haciendo? No sirve, eso no sirve en los procesos de aprendizaje significativo. Ahora, cuando el niño está activo, está jugando y está haciendo en marcha, entonces ahí sí que está el cerebro a tope. Bien, la motivación aquí lo hacemos con dinámicas de juego. ¿Por qué? Esto también se hablaba esta mañana. Esto de que presentamos a los niños la información como si para ellos fuera relevante, tuviera algún interés. ¿Pero por qué damos por sentado eso? Si yo quiero acercar el conocimiento a una persona, lo que tengo que generar es curiosidad por ese conocimiento. Algún nivel de interés, algún nivel de empatía. Y eso lo hacemos a través de retos, a través de presentación de vídeos, a través de juegos. Y les ponemos en situaciones donde para ellos tenga algún sentido meterse en ese fregado de ese contenido, esa información que les vamos a dar. Esto es una de las cosas más sencillitas que hacemos. Se hace con el iMove de Apple. ¿Lo conocéis, el iMove? Es un programita para hacer videotutoriales. Uy, va. Se me ha ido, qué putada. Lo tenía aquí preparado, pero no os preocupéis porque esto es lo que tiene, estamos en un congreso digital. Entonces yo le he cogido a mi amigo Chema y le he dicho, Chema, pásame el vídeo para que le enseñe a esta gente el vídeo. Entonces, como estamos conectados en red, que es de lo que va la vaina, pues aquí está el documento. Esto lo hacen los chavales, ¿eh? Este es el reto que se les ha planteado, hacer un cortometraje de presentación de la unidad de aprendizaje. Mola. Lo hacen los chicos. Cuando experimentábamos en la búsqueda de información, hacíamos una tarea, y era este que veis ahí de la barba sentado, este Chema Lázaro, que es el que os comentaba, el que llevó el proyecto, el primer proceso de investigación adelante, ganó el premio nacional. Bueno, decíamos a los chavales sexto de primaria, decíamos, dentro de 2 días tenéis examen de potencias. Claro, las amígdalas todas jodidas que no veas. ¿Pero por qué? Bueno, no lo entiendo, no lo has explicado, pues me parece injusto, pues tenemos un montón de actividades, no sé qué. Macho, aquí mando yo que soy el macho alfa. Y si esto de macho alfa, que no es un comentario machista, no eres chicos, chicas, es algo que trabajamos con nuestros chavales en neuroeducación. Una cosa que consideramos muy importante es la gestión de aula. Dedicamos más de la primera semana de curso, muchas veces los 15 primeros días de curso, solamente a cómo va a ser la gestión de aula. Concepto de tribu, pertenencia, roles,
¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿Y por qué hacemos esto? Pues fíjate, porque veníamos del mundo de los trastornos de la conducta y entonces analizábamos cuánto tiempo invertía un maestro de las 900 y pico horas que invierte al año. ¿Sabéis que hacéis 900 y pico horas en el aula? Sí, casi 1000. Pues de las casi 1000 horas, más del 30% se van en gestión del aula. ¿Sabéis cuánto es el 30% sobre 1000? Es fácil, ¿no? Tal hasta yo. Son 300 horas. Entonces, cuando llegaban... 300 horas, suena fuerte. Estas son las medias, de tiempo invertido en gestión del aula, en lo que más se pierde el tiempo. Es que no me da tiempo a terminar el currículum, ya, gestiona bien tu aula. Cuando hacíamos los 15 primeros días de dinámicas de gestión de aula, que los hacemos, estamos analizando mucho cómo actúa en gestión el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, porque vimos que había presentado Harvard un estudio sobre la gestión de grupo que hacía Cholo Simeone y vimos que hay cosas muy interesantes de cómo hace la gestión de grupo. Hay cosas muy interesantes también de cooperativos, sobre la identificación de roles y otros rollos. Y bueno, pues trabajamos mucho con el concepto de tribu, con el concepto de pertenencia y lo del macho alfa lo trabajamos. Les presentamos un vídeo a los chavales que es muy chulo. ¿Sabéis quiénes en una manada de lobos que tienen que recorrer grandes extensiones? ¿Sabéis quiénes son los primeros que van corriendo? Es decir, cuando se desplaza la manada, ¿quiénes son la primera línea? ¿Sabéis quiénes son? Los enfermos, los viejos, las madres con cachorros o embarazados con poca movilidad. Los segundos son los jóvenes, que todavía son adolescentes. Los terceros ya son los cazadores, los que están fuertes. Chicos y chicas, los que están fuertes. Y el último, el macho alfa. ¿Y qué hace el macho alfa? La gestión de su grupo, sus recursos, sus roles, sus competencias, para que funcione bien el grupo. Y esto creemos que es importante. Bueno, pues lo que hemos hecho cuando se han hecho estas dinámicas, ahora en Barcelona trabajamos con un cole, con el Colegio Túrbula. Ellos han planteado el año que viene las colonias que las hacían a final de curso, hacerlas a principio de curso, para hacer la gestión de aula. Porque llegas a reducir hasta un 7-9% el tiempo dedicado a lo largo del año, se dedica a gestión de aula cuando tú has trabajado en los 15 primeros días, todo esto es dinámica de gestión de aula. Es decir, ganas muchas horas para la acción docente. Bueno, pues hacemos estas fases, como decía, de motivación, ya digo, con juegos, con tal, y lo que os estaba contando, ya termino. Y lo que os estaba contando, llegábamos a los chavales y decíamos, para mañana tenéis que traer... No, para dentro de 2 días vais a tener un examen de potencias. Bueno, el mosqueo, la movida. Y llegábamos a otro grupo de sexto de primaria y les decíamos, dentro de 2 días vais a tener 20 segundos para exponer a vuestros compañeros, o bien a través de una foto o de algo que traigáis, el por qué esa foto o eso que traéis representa una potencia. Y vais a tener 20 segundos cada uno para exponerlo y explicarlo, el por qué eso es una potencia. Y luego, aleatoriamente... vais a tener algunos, de forma aleatoria, vais a tener 2-3 minutos de exposición a vuestros compañeros que os van a bombardear e indagar por qué eso es una potencia o a resolver dudas. ¿Sabéis lo que se producía? En los grupos donde acercábamos a los niños a la información desde la imposición para hacer un examen, los niños memorizaban la información para vomitar los datos en un examen. Sin hacer entendimiento. Cuando planteábamos un reto y los niños requerían de la información para resolver el reto, entonces se producía que los niños entendían la información que indagaban y consultaban mucho. Bien, aquí el reto era que tenían que explicar los números primos. Múltiplos, números primos, complejos, múltiplos y divisores. ¿Qué son los números primos, los números compuestos, los múltiplos y los divisores? Lo hacen todos ellos, la presentación. Es Daniel el Espejo. Somos de Leonardo da Vinci, de la clase de sexto B. Bueno, empecemos. Vale, los números, estas piezas de Lego significan los números que vamos a enseñar y los números que tenemos aquí puestos. Las piezas de Lego son números primos. El verde es el 2,
el naranja. Pero no es que os cortes, que me han dado un toque con el tiempo. Bien, y esto, fijaos, este fue cuando íbamos a empezar la información, buscábamos que la indagaran con sentido crítico para que ellos fueran los que hicieran los videotutoriales para explicar a otros compañeros. ¿Sabéis por qué? Por estos dos preceptos. Uno, porque si había un reto, la información se indaga intentándola razonar. Y dos, porque hay un acontecimiento neurológico que no sabemos por qué ocurre, pero ocurre. No sabemos por qué ocurre. Se está estudiando que puede ser por un tema de neuronas espejo, pero no sabemos por qué ocurre. El caso es que si un adulto le explica a un niño, el nivel de activación cerebral del sistema amigdalítico es medial. Si eres molón. Si un niño le explica a otro niño, no sabemos por qué, el nivel de activación cerebral es top. No sabemos por qué. Ahora, me da igual no saber por qué, porque sé que ocurre. Por lo tanto, ¿quién es el que mejor le va a explicar a un niño para que se activen sus dispositivos de atención, concentración, memorias, interés, curiosidad? Otro niño. ¿Cuál es mi labor como docente? Generar un escenario, una experiencia, una oportunidad donde se puede hacer esto que habéis visto. Ahora esto que vais a ver es un niño en la fase de testeo de evaluación. Primero les motivamos, luego pasamos a testear los niveles de conocimiento previo, lo hacemos con Kahoot, con Plickers, con Trivial, con diferentes dinámicas, hacemos este testeo, y luego cuando terminamos de testearles, les damos la información con audiovisuales tal, y luego hacemos un retesteo para ver qué información ha sido transferida a entendimiento, se ha comprendido. Aquí este chaval se está testeando lo que ha aprendido de la información que ha recibido. Ya termino. Se está exponiendo luego una evaluación por rúbricas que les van los compañeros, una evaluación por rúbricas evaluando. Los pueblos germanos vinieron desde el norte de Europa a conquistar la península, que hasta entonces se llamaba Hispania. Y los romanos fueron expulsados de la península. ¡Desplazados! Bueno, aquí les damos sobre qué les vamos a evaluar. Les damos los ítems, donde luego estos ítems ellos los conocen, sobre qué les vamos a evaluar. ¿Cuáles son los conocimientos? En este caso era la fase de información. ¿Cuál era la información relevante que pedíamos en la Reconquista de Granada? Y en función a tener ya los ítems de evaluación, ellos ajustan cuál es la información que es relevante y es sobre lo que se centran. ¿Más o menos? Bueno, pues pasan de esto, de la fase de información, y ya termino. Hacen esta parte, son las actividades de conocimientos previos, con los Kahoot, los Plickers, Trivial, otro tipo de actividades. Luego entramos en fase de construcción. Es la entrada de información, los videotutoriales, los visual thinking, tal, que o preparan ellos o preparamos con ellos. Y luego el testeo de la comprensión, que es esto que habéis visto del niño con los Playmobil, y hacemos otro tipo de testeos, volvemos a hacer otra vez con Plickr o con Kahoot o con Trivial o historias, ¿vale? Bien, esta fase de aquí se trabaja mucho en cooperativo. En el precepto del cerebro tiene que aprender de otros y con otros. Y aquí se trabaja mucho en dinámicas de cooperativo. Con lápices en el centro, 1, 2, 4, dependiendo de lo que estemos trabajando y cómo lo estemos trabajando. Pero a medida que pasamos a la fase de consolidación, aquí se empieza a perder carga de cooperativo. Aquí ya empieza a haber trabajo cooperativo y trabajo más individual, en la fase de consolidación, que es aprender haciendo. Entonces trabajamos mucho a través de retos o proyectos, más cortos o más largos. Y luego los procesos de consolidación ya tienen que ver con la transferencia a memoria explícita. ¿Vale? Entonces ahí ya hay mucho, ahí va perdiendo peso el trabajo grupal en cooperativos y empieza a adquirir más peso el trabajo individual. Y en el último es el proceso de evaluación. Les evaluamos siempre haciendo, es decir, clase magistral, la tortilla de patata.
Tenéis que coger huevos, tal, las patatas, pelar la cebolla, hacer esto, tal, tal. Perfecto, me habéis entendido todos. Examen. Pregunta número 1. ¿Qué necesitas para hacer una tortilla de patatas? Pregunta número 2. ¿Cómo se hace una tortilla de patatas? Todos me lo contestáis bien. Tenéis un 10. Os pongo a hacer una tortilla de patatas. Y ella me hace un engrudo que no hay Dios que se lo coma. Es más allá de la deconstrucción de Ferrá. Y la otra me hace un ladrillo que esto es infumable. No han hecho el aprendizaje significativo. ¿Entendéis? Para que yo pueda evaluar competencias, tienen que evaluar haciendo, por retos. Si el niño me hace la explicación con los Lego de lo que son los múltiplos divisores y tal, y es capaz de hacer haciendo, me demuestra que tiene el conocimiento y otras competencias que estaban evaluadas ahí por rúbrica, de comunicación, presentación. Vale, y entonces luego ya el diagnóstico es la evaluación. El diagnóstico, señores, se entiende como un proceso de identificación para seguir construyendo a partir de él. Nada de una evaluación cerrada donde te doy unas calificaciones, paso al siguiente trimestre y tú te quedas tirado con tus miserias no adquiridas. No, la evaluación es un diagnóstico donde me permite seguir diseñando y planificando las acciones. Por eso dejemos de pivotar sobre la información, que hay 7 temas por trimestre que estamos obligados y que la gente se agobia con eso. Ir a los mínimos, coger 2 o 3 temas y a partir de ahí empezar a montar experiencias de aprendizaje con los chavales porque la información es poco relevante. Lo relevante es aprender a aprender. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. 2 minutos y termino. Nos están diciendo que el 50% de los empleos que vamos a tener de aquí a los próximos 50 años son desconocidos. Y nos están diciendo que el 70% de los empleos conocidos hoy en día desaparecen en los próximos 70 años. Si yo hago un acto de intención pedagógica específico del Homo sapiens sapiens, reflexionar sobre qué necesita mi cachorro para desenvolverse con éxito en su ambiente, lo que el sentido común me dice es enseñemos a los niños a aprender a aprender, porque viven en una sociedad líquida, donde van a tener que estar aprendiendo constantemente fuera de los escenarios formales de aprendizaje. Y esto es lo que yo les tengo que dotar cuando salen de una escuela, de las competencias necesarias para que ellos tengan sentido crítico en la indagación de información, sean emprendedores, sean creativos, sean capaces los chavales de aprender a aprender. Así que entrenemos sus dispositivos básicos, entrenemos su función ejecutiva, enseñémosles a trabajar en equipo, a manejarse emocionalmente, enseñémosles a manejarse digitalmente. Son niños de la sociedad digital y esto muchas veces no lo entendemos. Ellos piensan en digital. Ellos hacen una acción, ya están en el Twitter, ya han colgado un vídeo, ya han provocado una movida, ya han generado toda una sinergia. Y esto, os guste o no, es así. ¿Cómo funciona? Señoras, ha sido un placer. Muchas gracias por aguantar el último tirón y hasta la próxima.